El país conoce la historia y la lucha de muchos y muchos años atrás de Walter Márquez. Lo conoce como de la época cuando fue diputado de la Asamblea Nacional, lo conoce como investigador, cuando fue embajador de Venezuela en la India, como presidente de la Fundación El Amparo, que es una ONG a favor de los derechos humanos, lo conoce como historiador y como uno de los mayores luchadores que tiene el país para defender los derechos humanos y llevar a la Corte Penal Internacional a los elementos, a los delincuentes que están en el narcogobierno, la narcodictadura, por crímenes de lesa humanidad. Karim Khan visitó Venezuela por primera vez el 12, no, lo visitó el noviembre del mismo año en que fue electo fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Tomó posesión el 16 de junio, se está conmemorando justamente un año en estos días. Viajó a Venezuela en noviembre de ese mismo año y a Colombia también, y luego volvió a Venezuela en abril del 2022 y acordó con el régimen instalar una oficina de la Corte Penal Internacional para estudiar todas las denuncias, graves denuncias que se tiene contra la narcotiranía venezolana. Vamos a ver cómo está la cosa. A ver qué nos dice Walter, que no tiene ningún impedimento para luchar, para viajar a donde sea, ya sea en Colombia, donde investigó, peleó, luchó, buscó de ciudad en ciudad hasta tener las pruebas de que Nicolás Maduro es colombiano. No solamente lo que le decía un familiar vecino justamente de la familia Moros, ¿no? Un familiar de Walter, familiar de Walter y vecino de la familia Moros. Bienvenido, Walter, cuéntanos. Bueno, Napoleón, un abrazo para ti, para tu esposa, para tu equipo técnico. Indudablemente que el tema de la Corte Penal Internacional es de interés para el país. Debemos de remontarnos a la creación de esa institución el 17 de julio de 1998 por el Estatuto de Roma. Luego viene una vacatio legis, una vacación de la ley, hasta el 1 de julio del 2002. Y en junio del 2003 tomó posesión el primer fiscal de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, que duró hasta el 2012. Y este ciudadano de origen argentino, postulado por Néstor Kirchner, pues encubrió todos los crímenes y desestimó las denuncias contra Hugo Chávez Frías en su época. Eh, este primer fiscal de triste recordación fue sustituido por una fiscal de origen gambiano en África, Fatou Bensouda, a quien el gobierno de Maduro le envió para allá a una hermana de Tarek El-Aksami, quien fue designada como embajadora en La Haya sin que esa figura exista en el Estatuto de Roma. Es Haifa El-Aksami. Y pues la fiscal, la segunda fiscal, también encubrió esos crímenes, le dio una táctica de dilación a los expedientes, y yo fui el único que la denuncié a ella por negligencia grave e incumplimiento grave. Esa fiscal abrió un examen preliminar, que es una fase previa a la investigación. Ella fue sustituida el 16 de junio del 2021 por Karim Khan, que había sido electo en febrero de ese año con una mayoría calificada por la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Un hombre que venía de una buena calificación
había trabajado con Antonio Gutiérrez, el actual secretario general de Naciones Unidas, había participado en investigaciones de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y también por grupos terroristas del Medio Oriente y había sido defensor y acusador en la Corte Penal y fue presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal. Con esos antecedentes, Karim Khan pues, prometió celeridad y cerró la mayoría de exámenes preliminares y los otros los pasó a investigación. En el caso de Venezuela, al comienzo no estaba muy claro su actuación porque se presentó a Miraflores, se reunió con Maduro, compartió reuniones de trabajo y gastronómicamente también. Pero el día 3 de noviembre del 2021, cuando se estaba despidiendo, le anunció a Maduro en cadena de radio y televisión, le abro la investigación el día de hoy. Eso fue una sorpresa para el régimen Sí. y para nosotros también, porque es de alta diplomacia. El tipo va, se reúne, comparte y al final le dice, cierro el examen preliminar que había abierto el Fato Bensouda y abro la averiguación. Cuando le abre la averiguación, el régimen le pide que se inhiba. Él se niega a inhibirse y le pide argumentos. El gobierno envía argumentos, entonces el fiscal pide un control judicial a una instancia que se llama la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte, integrada por 3 magistrados. Se abre un lapso en la que se oye a las víctimas. Se presentaron 8.600 víctimas vía online. Se oyó a la representación del fiscal y se oyó también la representación del gobierno. Y el 27 de junio, ya se va a cumplir un año, la Sala de Asuntos Preliminares dictó sentencia a favor del fiscal de que él tenía facultad para continuar la investigación. El gobierno apeló por segunda vez, o sea, recurrió a esa sentencia ante la sala, la Corte de Apelación, la Sala de Apelaciones. Se vuelve a abrir otra incidencia por primera vez a una audiencia pública transmitida al mundo a través de las redes y los canales de televisión de la Corte Penal. Se oye los argumentos del fiscal, se oye los argumentos de la representación de la defensa de las víctimas, que es una oficina de la Corte Penal y otra de la Secretaría de la Corte, y se vuelve a ir a las víctimas, y más de 2.000 víctimas se hacen presentes en esa segunda instancia. Es decir, entre primera instancia y segunda instancia se hicieron presentes más de 11.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que pidieron que la investigación no fuera a partir del 2017, como estableció la fiscal Fato Bensouda, o a partir del 2014, como la solicitaron 6 jefes de Estado y de Gobierno, quienes el 27 de septiembre del 2018 pidieron investigar a Nicolás Maduro. La fiscal Fato Bensouda, en vez de abrir una investigación, porque los jefes de Estado y Gobierno son denunciantes calificados, ella acumuló ese expediente junto con nosotros, por el compromiso que tenía con el régimen y le dio larga. Pero luego el fiscal Karim Khan abre la averiguación, lo apoya a la Sala de Asuntos Preliminares, va a la Sala de Apelaciones, allí se oye la parte y el 1 de marzo de este año, o sea, hace 2 meses, 3 meses, la Sala de Apelaciones ratifica la facultad del fiscal de investigar, confirma la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares, niega todos los argumentos del régimen
y se abre una investigación o se ratifica la investigación que había iniciado el fiscal Karim Khan. En este momento, esa es la realidad procesal. He hecho una síntesis muy apretada de que se fundó la Corte hasta ahora, un poco para que entendamos de que tenemos tres etapas. La etapa de Luis Moreno Campos de encubrimiento del 2002 hasta del 2003 hasta el 2012. La fiscal Pato Bensouda del 2012 a 2021, que fue de táctica dilatoria. Y en estos 3 años, el fiscal Karim Khan ha demostrado ser diligente en acelerar el proceso. Pero tenemos que él ha investigado el caso de la guerra o crímenes de guerra entre Rusia cometidos en Ucrania y dictó o solicitó orden de captura contra Putin. Luego, el caso del conflicto entre Israel y Palestina, No, y y también jamás. tomó decisión Hamas. Entonces, pero el caso de Venezuela es anterior. El caso de Venezuela está documentado y denunciado desde el 2014, hace 10 años. Por lo tanto, reconocemos que el fiscal ha sido diligente, pero hay lo que se llama en derecho un plazo razonable mediante el cual él tenía que haber decidido. Y por eso exhortamos al fiscal a que decida. El pueblo venezolano espera y las víctimas, de las cuales yo tengo 94 causas en la corte y represento más de 900 víctimas con el equipo de abogados que me acompañan, incluyendo mi esposa Ana Hernández, que es abogado, y otros abogados del Táchira, Jesús Alberto Berro, y un equipo de exfuncionarios policiales que han investigado, documentado y denunciado esta causa. Tenemos 94 causas en la Corte y representamos más de 900 víctimas de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, en su artículo 7, establece 11 subcrímenes de lesa humanidad. Pues el gobierno de Maduro se ganó la rifa, se ganó todos los números, porque ha cometido los 11 subcrímenes que tiene el Estatuto de Roma. Es Ok, decir, deportación de uno fuerza. entiende de la gravedad de la situación de la invasión rusa a Ucrania, lo que le iba a durar 3 semanas y unas horas a Putin ya lleva 2 años. Uno entiende la gravedad de la situación de Israel invadido por Hamas y Israel invadiendo donde está Hamas, ¿ok? Que Gaza es Palestina, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es importante y por qué se dan largas a lo venezolano? ¿Por qué Putin, el presidente, la máxima autoridad de Israel y las máximas autoridades de Hamas tienen, le pidió Karim Khan o la Corte Penal Internacional, de lo cual él es el fiscal jefe, eh, apresarlos y a Maduro y su clan no? Mira, de acuerdo al artículo 14, el artículo 15 y el artículo 53 del Estatuto de Roma, hay fundamentos razonables, es decir, hay fundamentos y razones y fundamentos suficientes para enjuiciar a los responsables de la cadena de mando de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y en Venezuela también se han cometido crímenes de guerra. Tenemos los crímenes de lesa humanidad y en el Alto Apure, en el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla colombiana a partir del 21 de marzo del 2021, ahí hubo ejecuciones extraoficiales, detenciones arbitrarias, incendios de fincas, desplazamientos forzosos, detenciones arbitrarias, todo dentro del marco de una guerra irregular
en que se enfrentan dos grupos en armas, las Fuerzas Armadas regulares venezolanas frente a un grupo irregular, y ante esa situación se debía de haber activado los protocolos de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Recordemos que el derecho internacional humanitario en Venezuela tiene su origen mucho antes que los convenios de Ginebra y de la Cruz Roja, cuando en noviembre de 1820 el libertador Simón Bolívar, junto con el mariscal Sucre, todavía no era mariscal, pero ya era un general, llegaron a un acuerdo de paz, un tratado de regularización de la guerra y un armisticio de paz en Trujillo, 27 y 28 de noviembre, con Pablo Morillo, jefe del ejército expedicionario de tierra firme del rey Fernando VII. Entonces, allí se establecieron las reglas para la guerra. La guerra tiene normas y reglas. Y en Venezuela tenemos los antecedentes suscritos por el Libertador y suscritos por el mariscal Sucre y por el comandante en jefe de las Fuerzas Expedicionarias Españolas. Sí, pero te vuelvo a Entonces, presentar, te vuelvo a preguntar y perdona que te interrumpa. Eso es historia, perfecto, qué maravilla que el Libertador está metido en eso que es de importancia en el mundo entero, no solamente en ese momento, sino a lo largo de la historia de la defensa de los derechos humanos. Ok, pero ¿dónde está Karim Khan? ¿Cuál es la posición en este momento? ¿Cómo está la lucha por hacer justicia a las víctimas de la violación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Cómo está la situación? bueno, ya de la fase de investigación tiene que pasar al enjuiciamiento. Es decir, respaldamos toda su actividad en cuanto a haber investigado y haber recurrido a instancias de control judicial dentro de la propia Corte, que dictó sentencia a su favor el 27 de junio del año pasado y el 1 de marzo de este año. Ya Karim Khan debe de tomar una decisión del enjuiciamiento de la cadena de mando, porque Nicolás Maduro tiene Pero una triple... debe hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Está en el Bueno, tiempo reglamentario para hacerlo. La justicia es muy lenta, es verdad, en todas partes del mundo. En este caso es todavía más lenta porque tienen que probar y escuchar todas las partes, todo lo que tú quieras. Pero está en el lapso probatorio. Está bien lo que está sucediendo, porque mucha gente se pregunta desesperada, bueno, pero coño, están pidiendo prisión hasta Putin y resulta que a Maduro no terminan de enjuiciarlo. bueno, yo coincido contigo en que ya es lo que se llama en derecho un plazo razonable. Todo tiene un plazo razonable. Este programa que estamos haciendo tú y yo tiene un plazo razonable de unos minutos. Si dura 10 horas, ya es un encadenamiento. Entonces, hacer una arepa tiene un plazo razonable, pero si alguien dura media hora haciendo una arepa, eso no es plazo razonable. Aunque no está escrito un laxo en el Estatuto de Roma, sí hay el principio internacional procesal de los plazos razonables. Entonces, ya el fiscal Karim Khan tiene la obligación, dentro de ese plazo razonable, de enjuiciar a Nicolás Maduro y al alto mando, mucho más cuando en mayo del 2018 la Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro, presentó un informe elaborado por 3 expertos internacionales, un ex fiscal general del Canadá, un ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Cantón, y un ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica,
y luego canciller de Costa Rica, Manuel Ventura Robles. Ellos concluyeron que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y establecen la responsabilidad en la cadena de mando. Ese informe de 400 páginas de análisis jurídico y de 400 páginas de pruebas fue remitido por el secretario general de la OEA a la fiscal Fatou Bensouda. Luego lo toman los 6 jefes de Estado y de gobierno, primer ministro de Canadá, el presidente Duque de Colombia, que fue uno de los promotores, el presidente Piñera, fallecido de Chile, el presidente de Paraguay, el presidente de Perú y el presidente Macri de Argentina. Los 6 piden el enjuiciamiento en base al artículo 14 del Estatuto de Roma de Nicolás Maduro y la cadena de mando. Entonces, ya eso ha transcurrido de esa época para acá, casi 6 años desde que los jefes de Estado solicitaron el Bueno, enjuiciamiento. pero dime, respóndeme tú que has estado en la Corte Penal Internacional, que conoces, estamos viendo que conoces con pelos y señales toda la historia, cómo los dos fiscales jefes anteriores estaban en complicidad con la narcotiranía venezolana, cómo Karim Khan no lo ha estado, cómo Karim Khan inclusive llegó a un acuerdo con el régimen para abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Es que de repente se paró todo eso. Está parado. No, mira, yo estoy ya en la etapa en que hemos confiado en Karim Khan, pero a partir de ahora, Karim Khan no tiene excusa para no tomar decisiones. Hay fundamentos razonables y fundamentos suficientes para ¿Y enjuiciar por qué crees que no y toma condenar. decisiones? Y perdona que te interrumpa tanto, pero la gente debe estar desesperada sabiendo, bueno, pero ¿qué es? Ok, todo esto está bien, pero ¿por qué no toma decisiones? Bueno, esa pregunta tiene que responderla a él. Yo simplemente como investigador y denunciante exhorto a Karim Khan a que actúe, porque cuando él va a Miraflores y se reúne con Nicolás Maduro, Nicolás Maduro es una persona indivisible, de acuerdo al artículo 25, él es responsable individual desde el punto de vista penal, pero de acuerdo al artículo 27, él es responsable como jefe de gobierno y de Estado. Y de acuerdo al artículo 28, es responsable militar del punto de vista jerárquico. Cuando Karim Khan se reunió en Miraflores con Maduro, se ha reunido con el principal denunciado desde el 6 de abril del 2014 por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pero Entonces, no a era partir de lógico que se ahora no reuniera se con Maduro, ya justifica. que él es el acusado, a ver qué decía Maduro de las acusaciones que tiene en su contra. Eh, yo no puedo responder, yo respondo por mis actos. Simplemente el que debe responder es Karim Khan y a partir de ahora no se justifica que haya retardo procesal en enjuiciar a Maduro. Por eso exhortamos públicamente a el fiscal Karim Khan, en quien hemos confiado hasta el día de hoy por su actuación, que a partir de ahora no se justifica, tomando en cuenta que él ha sido un actor principal en enjuiciar los casos de Rusia, Ucrania y los casos de Israel y Palestina. Entonces no puede haber un trato diferencial con respecto a Nicolás Maduro. Ya yo coincido contigo en esa angustia de las víctimas, más de 11.500 víctimas que se hicieron presentes vía online en los dos procesos, tanto en la sala de asuntos preliminares como en la sala de apelaciones de la Corte. Ese caso espera de una decisión inmediata y ese es un tema que nos llama a la reflexión, porque ante la posibilidad real de un cambio de gobierno, se tiene que designar una comisión para la verdad que termine de documentar crímenes nuevos y que además
se trabaje en una justicia transicional para que junto con la Corte Penal eh, abarque una gama no solamente del alto mando civil y militar, sino de los cuadros medios, porque no solamente debemos pensar en una transición económica y política, sino una transición jurídica que nos permita que trabajemos con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y eso mismo hay que hacer en los casos que tenemos pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la cual un nuevo gobierno debe retornar al sistema interamericano de derechos humanos. Y en el caso de la Comisión Interamericana, recientemente dictaron decisión a favor de los diputados indígenas de Amazonas, Rommel Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Garza, a quienes les despojaron arbitrariamente de su inmunidad parlamentaria y su representación legislativa por un fraude cometido del punto de vista constitucional, político, jurídico, electoral por parte de Jorge Rodríguez. En los próximos días yo voy a asistir a la Corte Interamericana a consignar otros recaudos, ya que las víctimas me nombraron su representante, porque yo hasta ahora he sido el que los ha apoyado en esta lucha. Y también vamos a denunciar a Jorge Rodríguez ante la Fiscalía de la Corte Penal por el crimen de persecución política contra los diputados de Amazonas. Así que estamos a la espera de que el fiscal Karim Khan actúe en el caso de la Corte Penal Internacional, porque ya no hay argumentos posibles para que haya más dilaciones en una decisión. Él tiene 3 años de conocimiento del caso y él viene como la continuación de la fiscal anterior, que también había recibido muchas pruebas. Entonces, la angustia que tú tienes es la misma que yo tengo, como ex parlamentario, como investigador, como representante de las víctimas. Así que exhortamos al fiscal Karim Khan a que actúe de manera diligente. Ahora ya el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, porque la falta de investigación, hay pruebas suficientes, pruebas razonables para dictarle orden de captura, orden de comparecencia ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y a miembros de su alto gobierno. Ahora, pero ese caso está como el caso tuyo, cuando demuestras que Nicolás Maduro no puede ser presidente de Venezuela, porque nació en Colombia, no solamente porque tiene madre colombiana, ¿no? Sino que él nació en Colombia y tú lo demostraste. Y ahí sigue como presidente. O sea que estamos en lo mismo. Ellos logran parar absolutamente todo. Mira, en el caso de la nacionalidad de Maduro, yo ratifico mi investigación. Él nació en Bogotá, lo trajeron de niño a Cúcuta y luego se fue a Caracas. Doña Teresa, la mamá de Nicolás Maduro, vivía en el barrio Carora, cerca del actual terminal de pasajeros de Cúcuta, y allá vivía también doña Emma, la tía, donde él pasó gran parte de sus vacaciones siendo ya un adolescente. Frente a donde vivía doña Teresa y que se crió Maduro en los primeros meses, cuando lo trajeron de Bogotá, ahí vivía una prima de mi mamá. Yo iba de niño con mi madre a Cúcuta a visitar a un tío abuelo, mi tío Jesús Zambrano. Cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que esa era la casa que yo visitaba de niño y enfrente vivía la señora Teresa, y mi prima un día la vi en el aeropuerto de Cúcuta y me dijo: primo, yo soy primo de su mamá, de Otilia, y yo conozco la situación de Nicolásito. Ella decía Nicolásito desde niño cuando lo trajeron de Bogotá. Yo fui compañero de infancia y de juegos de Teresita, la mamá de Maduro, así que eso no tiene discusión.
Él nació en Bogotá y lo trajeron de niño a Cúcuta y luego se fueron a Caracas. Pero hay Ella papeles se que lo llama, demuestren. En Bogotá está la partida de nacimiento de Nicolásito. bueno, en la notaría donde estaba esa partida, le arrancaron tanto el índice de MM, Maduro Moro, como la página correspondiente. Yo estuve allí con mi esposa que es abogado, hicimos una experticia sobre el libro en la Notaría Quinta de Bogotá, y eso ya había desaparecido. Y la partida de nacimiento que él tiene en Caracas, de acuerdo a un estudio del abogado Nelson Ramírez Torres, que fue inserta de manera extemporánea 2 años, más de 2 años después, que no coinciden las páginas y que hay varios errores, entre ellas que el procurador de menores haya ordenado insertarla en forma extemporánea cuando para la época no existía la figura del procurador de menores, ni tampoco coinciden los sellos. O sea, hay una serie de irregularidades, pero el problema es que nadie quiso investigar, ni en la Fiscalía, ni en la propia Asamblea Nacional, ni siquiera en la época que fue controlada por factores de oposición. Pero tú Así que investigaste y no se consiguieron esos papeles, esas pruebas. yo consigné la denuncia y además hay un documental mío que está en YouTube que llama Mi Paisano, Ujú. Orígenes Colombianos de Maduro, que hice junto con el presidente Andrés Pastrana de Colombia, en la que yo recorrí varios archivos, entrevisté personas y documentamos y publicamos esa información. Así que Maduro no es venezolano de origen, ha cometido crímenes de lesa humanidad y no puede seguir siendo presidente de la República porque ha destruido la nación y sus instituciones y ha generado el éxodo más grande de nuestra historia de más de 8 millones de habitantes. Por eso yo coincido con María Corina que esto es una lucha del bien contra el mal, de la lucha contra las tinieblas, y estamos en una campaña de ayuda, de oración, de plegaria, eh, llamado un movimiento orar y votar unidos por la fe, porque tenemos fe de que el pueblo venezolano va a salir de manera mayoritaria, de manera masiva, a sufragar para un cambio de gobierno. Así que tenemos esa fe y esa confianza de que pronto vamos a tener un cambio de gobierno. El régimen va a intentar alguna maniobra de última hora, pero la fuerza popular va a sobrepasar cualquier obstáculo y pronto tendremos nuevo gobierno. Y yo le digo a la gente que no podemos seguir repitiendo lo que se hace en algunas concentraciones, que dice, este gobierno ya cayó. No, hay que hacer como el movimiento que derrotó a Milosevic, que antes de que él cayera, los estudiantes y el pueblo de Belgrado empezaron a gritar, este gobierno ya cayó, tenemos que decretarlo para que se materialice desde el punto de vista espiritual y el punto de vista físico. Así que con mucha fe en la justicia humana, en la justicia divina, nos preparamos para el 28 de julio, cuando vendrá una nueva etapa eh, de libertad y de justicia. Estamos invocando también la teología de la libertad, no la teología de la liberación. La teología de la libertad de Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio fue el redactor del Acta de la Independencia, el principal redactor de la primera Constitución Federal de 1811, fue vicepresidente de Venezuela, vicepresidente de la Gran Colombia, presidente del Congreso de Angostura en 1819, fue el primer canciller de la República y él era teólogo, doctor en Derecho Canónico y doctor en Derecho Civil. Y él escribió un libro que llama El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la que demuestra a través del Antiguo y el Nuevo Testamento que los cristianos tienen el compromiso de luchar por la libertad en contra de la tiranía. Y estamos llamando a todos los cristianos de diferentes corrientes, especialmente los católicos, que son la iglesia mayoritaria, y el resto de cristianos de diferentes organizaciones, a que nos unamos por la fe, en ayuno, en oración y en plegaria, porque aquí hay que actuar desde el punto de vista
electoral, pero también desde el punto de vista espiritual. Bueno, Walter, de verdad que muchas gracias por tu participación. Walter Márquez, historiador, investigador, bueno, es diputado jubilado de la Asamblea Nacional, fue embajador de Venezuela en la India, es presidente de la Fundación El Amparo, una ONG que lucha por los derechos humanos, y además un gran luchador por llevar justicia a las víctimas y familiares de las víctimas de la narcotiranía venezolana en la Corte Penal Internacional. Gracias, muchas gracias entonces. Sí, Walter, un abrazo. A usted, Napoleón, gracias a ti y a todo tu equipo. Y bueno, nos veremos pronto en Caracas, porque pronto usted no va a tener limitaciones para venir a visitar su tierra de gracia, como es Venezuela. Ok, como entonces te respondo según tu última palabra, Dios te oiga. Ok, hasta luego. Así sea. Chao.